Las revisiones de revisiones presentan síntesis a partir de otras revisiones previas, es decir, en lugar de trabajar directamente con estudios originales, el insumo principal son otras revisiones, como revisiones sistemáticas. Este tipo de revisiones son una herramienta poderosa cuando ya existe una gran cantidad de estudios previos sintetizados sobre un tema. Este tipo de revisiones son relativamente recientes dentro del campo de la investigación científica. Surgieron como una respuesta natural a la creciente cantidad de evidencia científica que se genera sobre diversos temas de salud, donde cada vez es más común encontrar cientos de estudios y revisiones sobre un mismo tema. De esta forma, las revisiones de revisiones permiten evaluar y sintetizar esa enorme cantidad de información, ayudando a los investigadores a tener una visión más clara y general sin caer en la repetición innecesaria de esfuerzos. Aunque nacieron en el ámbito de la salud, hoy en día estas revisiones se han extendido a diversas áreas del conocimiento, precisamente por su utilidad para gestionar grandes volúmenes de información. Se estima que se publican aproximadamente 35 revisiones sistemáticas diarias en el mundo, lo que resalta la necesidad de revisiones que sinteticen esa información para evitar duplicar esfuerzos y facilitar la toma de decisiones. Las revisiones de revisiones son conocidas como Umbrella Reviews o revisiones paraguas, ya que abarcan y cubren múltiples revisiones previas. Sin embargo, este no es el único nombre. De hecho, se han documentado al menos 3 tipos de revisiones, cada una con características y enfoques un poco diferentes. Primero, las revisiones paraguas, metarevisiones o revisiones sistemáticas de otras revisiones. Este tipo de revisión no analiza estudios primarios individuales, sino que se enfoca en revisar y sintetizar los resultados de múltiples revisiones sistemáticas o incluso metaanálisis, ya publicados sobre un tema específico. En lugar de ir a detalle de cada estudio original, este tipo de revisión junta lo mejor de las revisiones previas para crear una imagen más clara y completa de lo que ya se ha investigado y sintetizado. En una Umbrella Review no es necesario que todos los estudios revisados incluyan un metaanálisis. En muchos casos, estas revisiones pueden centrarse en estudios que solo ofrecen síntesis cualitativas de sus resultados, es decir, interpretan los hallazgos de manera más narrativa en lugar de cuantificarlos. La segunda son las panorámicas de revisiones o resúmenes de revisiones. Son en esencia una síntesis de varias revisiones sistemáticas sobre un tema en particular, de manera similar a las Umbrella Review. Sin embargo, la diferencia principal es que los resúmenes de revisiones abarcan una mayor variedad de tipo de revisiones, mientras que las Umbrella Review suelen centrarse en revisiones sistemáticas o metaanálisis. Los resúmenes de revisiones pueden incluir más enfoques, como revisiones de alcance, revisiones bibliométricas, revisiones rápidas, entre otras, lo que permite consolidar la información de manera más inclusiva, cubriendo diversas aproximaciones de análisis sin limitarse a un solo tipo de revisión. Y por último, los estudios metaepidemiológicos, que no se centran en los resultados de los estudios primarios, como suele ocurrir en otras revisiones, sino que examinan cómo se han llevado a cabo las revisiones sistemáticas o los metaanálisis en un campo específico. Su objetivo principal es evaluar la metodología y la calidad de esas revisiones. Estos estudios buscan, por ejemplo, ver si las revisiones siguieron los estándares adecuados, si los análisis fueron correctos y si las conclusiones a las que llegaron son válidas y confiables. Aunque estos estudios son más comunes en áreas de la salud, también pueden aplicarse en otros campos del conocimiento. Son especialmente útiles para asegurarse de que las revisiones que consultamos están bien hechas y por lo tanto podemos confiar en sus resultados. Las revisiones de revisiones se realizan cuando se quiere, primero, lograr una visión general de un tema que tiene muchas revisiones sistemáticas publicadas. Segundo, evaluar similitudes y diferencias de las revisiones sistemáticas publicadas sobre un tema. Tercero, resumir un tema que tiene varios tipos de síntesis. Cuarto, analizar diversas intervenciones para un fenómeno. Quinto, evaluar tecnologías u opciones políticas. Sexto, identificar brechas de la investigación en revisiones sistemáticas. Cochrane dice que las revisiones de revisiones están indicadas cuando existen diferentes revisiones sistemáticas que, primero, evalúen diferentes intervenciones para una misma condición o población. Segundo, que aborden diferentes enfoques para aplicar la misma intervención para la misma condición o población. Tercero, evalúen una misma intervención para diferentes condiciones o poblaciones.
Cuarto, que aborden los efectos adversos de una intervención para una o más condiciones o poblaciones. Quinto, que evidencien la misma intervención para la misma afección o población, pero se abordan diferentes resultados o momentos temporales. Teniendo esto en cuenta, una revisión de revisiones se hace cuando las revisiones sistemáticas están o es probable que estén suficientemente actualizadas. Las revisiones sistemáticas son o es probable que sean suficientemente homogéneas en términos de sus poblaciones, intervenciones, comparadores y o medidas de resultados. La cantidad y el tipo de datos de resultados presentados son, o es probable que sean, suficientes para informar la pregunta y o los objetivos de investigación. Las revisiones sistemáticas tienen, o es probable que tengan, un riesgo de sesgo suficientemente bajo y una calidad metodológica alta. Adicionalmente, las revisiones sistemáticas y las revisiones de revisiones se realizan para construir evidencia para la toma de decisiones y los resultados de las revisiones permiten identificar áreas de investigación. Y en el mismo sentido, no se hacen cuando tiene que repetir o actualizar las búsquedas o evaluación de elegibilidad de las revisiones sistemáticas incluidas. Tiene que realizar una nueva evaluación de sesgos de los estudios primarios de las revisiones sistemáticas. Utiliza la revisión sistemática como punto de partida para localizar estudios relevantes con la intención de luego extraer y reanalizar datos de los estudios primarios. Extrae y presenta solo la información de las conclusiones de las revisiones sistemáticas incluidas. Y solo, según Cochrane, cuando se buscan e incluyen revisiones narrativas, documentos o cualquier otro informe resumido que no cumpla con su definición predefinida de revisión o cuando se van a realizar metaanálisis de redes. Sin embargo, las otras colaboraciones y autores permiten la inclusión de otro tipo de revisiones, pero no de capítulos de libros de texto, informes gubernamentales, guías de práctica clínica y también permiten la realización de metaanálisis en red. Las revisiones de revisiones se realizan de la misma forma que las revisiones sistemáticas, por lo que se facilita continuar el proceso regular: pregunta, protocolo, búsqueda, selección, extracción, evaluación, síntesis y redacción. Las revisiones de revisiones solo se diferencia en tres aspectos. Primero, los estudios incluidos son principalmente revisiones sistemáticas. Segundo, en la búsqueda en la base de datos se añade el filtro por tipo de estudios, revisiones sistemáticas y o metaanálisis. Y tercero, las evaluaciones de calidad y riesgo de sesgos se hacen principalmente con las escalas AMSAR, Robis, Cochrane y las recomendadas por JBI. ¿Qué deben contener? Los mismos apartados que una revisión sistemática: título, resumen, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y otros apartados. Para concluir, es fundamental reflexionar sobre la importancia de la rigurosidad al elegir cuándo y cómo llevar a cabo este tipo de revisiones. No todas las preguntas de investigación requieren este enfoque y saber distinguir los escenarios adecuados es clave para un investigador. Además, debemos ser conscientes de que al optar por realizar una revisión de revisiones, estamos asumiendo una gran responsabilidad metodológica, la de ser rigurosos, críticos y transparentes en cada paso del proceso. Como investigadores, nuestra misión es asegurar que el conocimiento que generamos o sintetizamos no solo sea útil, sino también sólido y confiable. En este sentido, vale la pena que te preguntes: ¿de qué manera podemos asegurarnos como investigadores de que nuestra elección de realizar una revisión de revisiones está realmente justificada y que hemos seguido los pasos metodológicos necesarios para generar un aporte confiable al campo de estudio?